Estamos finalizando el año 2025 por la gracia del Señor y siempre que estamos terminando un ciclo nos preguntamos qué cosas buenas hicimos y qué cosas podemos mejorar. Como creyentes esta es una de las áreas que también tenemos que preguntarnos, analizarnos qué cosas hicimos bien este 2025 y qué cosas podemos mejorar. Creo que como creyentes debemos de apuntar principalmente a nuestra vida espiritual. Me gustaría, Lairi, en este día preguntarle qué cosas cree que como creyentes debemos de mejorar en general. Wander, gracias. Qué bueno que podamos estar en estos espacios y compartiendo con la iglesia. Ese es nuestro anhelo, que sean espacios de edificación, que usemos todos estos medios y es una gran oportunidad evaluar como creyentes, como iglesia local, cómo está nuestra vida delante del Señor, cómo podemos mejorar. De hecho, la Escritura nos manda a que podamos crecer con una medida que es la medida de Cristo, que después de haber sido alcanzados por Él, de pertenecerle a Él, nuestra meta debe ser esforzarnos al máximo para poder cumplir como ese sumo llamamiento que tenemos, esa esperanza gloriosa a la que se nos ha llamado, perteneciendo a la familia de Dios. Y yo creo, Fander, que una de las áreas de gran necesidad en los creyentes en la actualidad es la cosmovisión de su vida devocional, de su vida cotidiana como creyentes. Y permíteme, te digo esto, creo que la actualidad tiene algunas barreras, ha entregado a los creyentes como una metodología de llevar su vida cristiana, una metodología donde se deja a un lado algunas cosas esenciales de la vida de la fe, se ha normalizado tener a un lado ello y se camina constantemente sin esa vida devocional que puede nutrirnos espiritualmente. Lairi, yo haría una pregunta. ¿Cuáles son algunas de esas características que tiene la iglesia en nuestros días, pero que cuando la comparamos con las escrituras nos damos cuenta que son características que la iglesia ha ido perdiendo virtudes? ¿Cuáles son esas formas en las que la iglesia está viviendo de pronto por adaptarse a la cultura, al ritmo de vida actual, y qué cosas bíblicas hemos dejado a un lado que de pronto podamos hoy pensar al respecto? Padre, yo creo que una de las cosas más importantes que hoy está flaqueando en la vida de los creyentes es su vida devocional. Y cuando hablo de vida devocional, podemos abarcar varios factores o varios ingredientes mejor. Uno de ellos tiene que ver con el estudio de las Escrituras. Por otro lado está la vida de oración, la vida de congregarse, la alabanza, la confesión de los pecados unos a otros. Todas estas prácticas no son de mucha fortaleza en lo que compete a la vida del creyente en la actualidad. Sin embargo, quisiera como hacer mención de dos cosas y que hoy nos enfocáramos en ellas, y es tanto el estudio de las Escrituras como la vida de oración, para que como creyentes podamos evaluarnos y proyectarnos a un 2026. Y una de las cosas, no sé si estás de acuerdo conmigo, Fander, cuando nos acercamos a ministrar a la iglesia, cuando recibimos personas en consejería, cuando estamos alentando en un tiempo de discipulado, es esa falta de vida devocional, esa falta de adoración personal, de ese tiempo con la Biblia o ese tiempo con la Escritura, con la oración, con el Señor mismo, ¿cierto? Por un lado, eso yo creo que es una gran falencia en nuestro tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué se da ello? ¿Por qué se da ello? ¿Tú qué piensas? Bueno, meditando un poco acerca de lo que nos muestran las escrituras, ese mandamiento que vemos constantemente desde el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, cuando Dios exhorta al pueblo a que constantemente recuerden su ley. De hecho, si vemos a Josué, Dios cuando le entrega el mandato, el liderazgo por la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel, le dice: medita día y noche en este libro de la ley, algo constante, ¿cierto?
Sin embargo, Lairi, estoy de acuerdo con lo que has dicho, en el sentido de que la iglesia de pronto ha decrecido en esa vida devocional, en esa constancia diaria, ¿cierto? Y cuando nos referimos a una vida devocional estamos hablando de algo que es personal y que es diario, que no se resume solamente a una reunión cada 8 días, que es algo constante, ¿cierto? Pero que también es algo que es voluntario, ¿cierto? Que apasiona al creyente. Y creo que es una de pronto de las razones que cuando evaluamos decimos, bueno, ¿qué está sucediendo? Porque vemos un cristianismo muy conformado a eventos, muy conformado a simplemente cultos dominicales que están bien, son necesarios, pero que cuando se resume la vida cristiana a estos momentos decimos algo está pasando, ¿cierto? Porque de hecho si recordamos a nuestro Señor Jesucristo nos moldeó una vida de caminar constantemente, diariamente en dependencia con el Padre. Si lo hizo Jesús, cuánto más nosotros, ¿cierto? Entonces creo que en ese sentido, como creyentes, necesitamos volver a recuperar esta vida devocional diaria. Y ahorita lo mencionabas, hay dos aspectos que la Biblia nos muestra que son muy importantes, que por la gracia de Dios han sido entregados a la iglesia, y uno de ellos es la oración y otro de ellos es las escrituras, ¿cierto? ¿Por qué son importantes las escrituras para la vida de una persona en general? ¿Y qué pasaría, Lairi, si un creyente vive una vida separado de las escrituras en su vida devocional? Bueno, yo creo que esa es la razón principal por la cual se decae en la vida devocional. Es la perspectiva, la visión que se tiene de las escrituras. Pero permíteme, mientras estabas hablando, de pronto pensaba un poco en que sí hay personas que van a la oración y que toman la palabra de Dios y la leen, que se esfuerzan por hacerlo de una forma constante, pero no lo ven desde la perspectiva correcta. Déjame, por favor, explicarme en esto. La Biblia no simplemente es una actividad espiritual. La oración no simplemente es una actividad espiritual. La oración tiene que ver con una relación personal con Dios, es pasar tiempo con Él para conocerlo, para intimar con Él. No obstante, a medida que avanzamos en la vida cristiana es muy fácil encontrarnos con que estos medios de gracia, tú lo mencionabas ahorita, es un momento a través del cual yo puedo conectarme con Dios, se pierden en medio de que se vuelve una obligación y se convierte en una carga espiritual, y entonces ya lo veo como que es un requisito que tengo que chulear para ser creyente y no veo ello como el privilegio. Y creo que la cultura de hoy ha moldeado mucho esto, quizás porque nos ha gustado tener las cosas al instante. Entonces, al querer tener las cosas al instante, la oración y pasar tiempo en la meditación de la palabra es algo que no entra dentro de ese modelo cultural actual. Y esto creo que realmente necesitamos irnos despojando de estas ideas, como dice el texto de Romanos 12:2, que no nos conformemos al mundo. No podemos pensar religiosamente cuando miramos nuestra vida de oración. No podemos pensar religiosamente, y me refiero a religiosamente como si fuera una actividad, simplemente que al yo chulearla ya tengo la bendición de Dios e ignoro que es un camino de gracia que yo no merezco, con el cual mantengo una cercanía con Dios. Ahora, mirando esto, se conecta con lo que tú mencionabas acerca de ese valor de las Escrituras. ¿Por qué yo miraría leer la Biblia como una carga? ¿Por qué yo miraría pasar tiempo con los pensamientos de Dios como algo que no me es satisfactorio? Yo creo que si damos un recorrido por las Escrituras, en diferentes momentos de la historia se tienen el mismo direccionamiento o la misma inclinación en el pueblo de Dios, y es que se le da un valor inferior a la palabra de Dios que el valor que Dios mismo le da a la palabra de Él.
Y esto es supremamente importante. Por ejemplo, Jeremías 9:13 dice, y Jehová respondió, por cuanto han dejado mi ley, que yo puse delante de ellos, y no han escuchado mi voz, ni la han seguido. ¿No te das cuenta, Fander, la importancia para Dios de que escuchemos su voz? La importancia para Él. Esto ocurrió desde el huerto del Edén. Dios habló a Adán y Eva, ¿y qué fue lo que olvidó Adán y Eva en el momento de pasar el límite y tocar el árbol? Las palabras de Dios. Claro. Las palabras de Dios. No le dieron el valor suficiente, las pusieron en tela de juicio, no se apropiaron de ella, a pesar de que la sabían, porque se lo referenció Eva a la serpiente. Uh-huh. Y dijo, casi que podía citar, ¿no? Es que Génesis capítulo 2 dice esto. Uh-huh. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿lo recuerdas? Qué diferencia tan grande en esa vida. Pero no solamente es en ese momento de la tentación, sino que eso se construye en un día a día. Si nos vamos a otros pasajes de la Biblia, en Malaquías también tenemos a un Dios que está diciendo, este pueblo ha olvidado mi voz. Proverbio lo anuncia. Números empieza a establecer una lista de la forma en cómo el pueblo debe de caminar y de vivir, y al final dice que aquel que lo deje va a tener entonces que ser expulsado de la congregación. Y dice, ¿por qué? Números 15:31, dice, por cuanto menospreció la palabra de Jehová. Eso me parece muy importante, Lairi, porque entonces nos lleva a meditar que podríamos ver dos lados o dos caras de la moneda, por así decirlo, ¿cierto? Por un lado, las personas que podrían identificarse con este modelo de vida en el que es difícil siquiera acercarse a las escrituras, siquiera separar un tiempo durante el día para orar, porque de pronto hay demasiadas ocupaciones, y creo que es algo común, ¿cierto?, en nuestros días, las responsabilidades necesarias, ¿cierto?, pues de hecho son necesarias, pero de pronto está este primer grupo de personas en el que definitivamente no hay un espacio durante ningún día de la semana, y entonces solo hay un asistir de pronto a la iglesia o a una célula. Pero por el otro lado de pronto están las personas que han establecido un tiempo, pero lo ven más de una manera religiosa, ¿cierto?, como una carga, como algo difícil que llevar, y no como un deleite. Y también entonces creo que sería muy triste de pronto pensar toda una vida a vivir directamente viendo el tesoro, o más bien escuchando el tesoro de las escrituras, pero no verlo como un tesoro, ¿cierto? No verlo como un tesoro. Y no sé, Lairi, si está de acuerdo conmigo en que de pronto también hay personas que colocan como primordial de pronto el cómo se sienten, ¿cierto? Entonces de pronto dicen, es que no oro porque no siento el deseo, de pronto es que no leo las escrituras porque es que yo leo y yo nunca entiendo, o yo leo y me quedo dormido, estoy muy cansado, o definitivamente no es algo que no sé, que entienda, que sepa cómo aplicar, mi corazón se siente apagado. ¿Y qué podríamos decir para estas personas? Porque cuando vemos las escrituras, pienso que las escrituras son como esa leña, ¿cierto?, que enciende el fuego de nuestro amor por Dios, porque conectado con lo que usted decía hace un momento, Dios ha dejado su revelación, se ha dado a conocer a través de las palabras, y Él decidió que esas palabras no solo quedaran a través de la manera oral, sino que quedaran escritas. Fue Él quien lo decidió, ¿cierto?, que se escribiera su revelación. Pero ¿qué pasa con aquellos que de pronto dejan esa leña, esas escrituras, y esperan que su corazón se encienda de amor por Dios de otra manera, ¿cierto? Y dicen, es que, no sé, hasta que no lo sienta no voy a leer la Biblia, o hasta que no sienta orar no voy a orar. ¿Sería esta la solución? ¿Realmente esperar que haya un sentimiento para tener esta relación, esta cercanía con el Señor en la vida devocional? Wander, yo creo que es tan común lo que mencionas, pero tan equivocado pretender yo primero sentirme bien para poder llevar adelante una práctica espiritual que me lleva a una conexión con Dios. El problema no está en que no tengamos de pronto tiempo, el problema no está en que no tengamos
de pronto las fuerzas porque nos hemos desgastado físicamente en un trabajo, con los hijos o con las labores de la casa. El problema está en el interior de nuestro corazón, en cuánto apreciamos o no las Escrituras. ¿Recuerdas la queja de Dios? Dice, porque menospreciaron, le dieron un precio inferior a sus palabras. Es el valor de las palabras de Él, y Él siempre ha querido, nuestro Dios siempre ha querido que sus palabras queden en lo más alto. Te digo, ¿a qué quiero hacer referencia con un ejemplo que uso con regularidad? Yo tengo un aprecio por el trabajo, así que tengo que colocar una alarma porque la alarma me permite despertarme a tiempo para poder ir a trabajar. Y tengo un aprecio quizás porque glorifico a Dios, debería de ser de esa manera, levantarme para poder glorificar a Dios a través del trabajo. Esa es la motivación correcta. Sería la motivación correcta, exacto, pero quizás otros es porque, pues, si no voy a trabajar y llego tarde, me echan o me ponen un memorando o algo por el estilo. No es correcto esto. Sin embargo, en el momento en que suena la alarma, yo no tengo deseos de levantarme. No suele pasar, bueno, sí. Bueno, no sé si te pasa, porque sí. a mí me pasa con mucha frecuencia. Tengo que despertarme. 5 minutos más y luego... Bueno, yo tuve que eliminar eso poniendo la alarma muy lejos de mi cama para tener que pararme a apagarla, porque tenía ese problema grande. Y terminaba de 5 minutos a media hora más y luego y tal vez un poco más. Pero yo quiero hacer énfasis en esto, la realidad es que en ese momento yo no deseo levantarme, yo no siento levantarme, pero dentro de mí hay unos afectos de aprecio por el trabajo. Espero que sean bien direccionados. Y al estar bien direccionados, a pesar de eso que está sucediendo, me levanto. Entonces, cuando vemos a Dios en Éxodo hablando acerca de que no se hagan imagen ni ninguna semejanza, y luego Él está hablando desde el monte y dice que hay una oscuridad, pero se escucha su voz. Y luego el pueblo quiere ir en otra dirección. Menospreció la palabra de Dios porque necesitaba un cordero que tocar, que mirar, que le provocase sensaciones. No valoraban las palabras de Dios, no se valoró de esa manera. Entonces, si tú me preguntas si se trata de cambiar los afectos en que en un momento sienta un deseo por, podemos llegar a ello, yo lo he experimentado, pero son también muchas las veces en que tengo un deseo mejor de dormir que levantarme a mi tiempo devocional. Tengo un deseo mayor de ir de pronto en una tarde a ver una película que tomar un momento de meditación en la palabra, porque a mi carne, a mi naturalidad le gusta esto. Y son mis batallas, lo hemos charlado a solas tú y yo. Son nuestras batallas de poder tener tiempos devocionales, tiempo con la Escritura y que sean valiosos. No sé si te pasa, creo que lo hemos conversado en algunas ocasiones, cuando vamos a orar, nuestra mente se va a muchos otros eventos y no somos capaces de concentrarnos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que nuestro corazón naturalmente no aprecia las Escrituras, no aprecia la palabra de Dios en la manera en la cual Dios quiere que le apreciemos. Y es la razón por la cual, entonces, al tener un valor inferior, que le podemos reemplazar con muchas otras cosas. Entonces, no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con un cansancio, tiene que ver con los afectos o el aprecio que se tiene por las palabras de Dios. Cuando yo entiendo palabras de Dios, cuando entiendo que es su voz, es su voluntad, son sus deseos, bueno, el mismo espíritu que está dentro de nosotros puede tomar esos deseos de pereza, ese cansancio y transformarlo para poder acercarnos a esto e implementar una vida disciplinada en el estudio de las Escrituras y en la oración. Es decir, Lairi, que cuando estamos hablando de la vida devocional, no estamos hablando de una práctica opcional para un creyente. Más bien estamos hablando de su quehacer, su disciplina, su fin principal, que más que la oración en sí, es conocer a Dios directamente, ¿cierto? Y las escrituras y la oración se convierten en ese medio a través del cual yo puedo conocer a Dios. Ahora podríamos decir un creyente
no tiene como algo opcional el conocer o no conocer a Dios, debe de ser algo que como creyentes entendamos que Dios nos ha dado ese privilegio, pero también ese llamado. Ahora, Lairi, no lo digo desde una posición en que me sienta mejor que otras personas. Usted lo dijo y lo hemos charlado, lo hemos conversado a solas. Es una de las áreas en las que constantemente debo de estar vigilando porque me cuesta en ocasiones. Ahorita que colocabas el ejemplo de la alarma que suena temprano y uno la pospone y la pospone, me ha tocado también crear estrategias porque en ocasiones se pierde ese tiempo de devocional, de leer las escrituras que comúnmente he establecido en las mañanas. Y no suele suceder, ¿cierto? Pero creo que como creyentes debemos de apuntar a ese fin principal. Ahora, Lairi, entonces hacemos una comparación entre de pronto cómo hay unas características actuales de forma de vivir la vida devocional de la iglesia y lo que dice Dios, y vemos que hay unas diferencias, ¿cierto? Pero entonces me gustaría hacerle una pregunta, Lairi. ¿Cuáles son esas características particulares, esa vida devocional diaria de acuerdo con el plan de Dios, de acuerdo con ese modelo de Dios para un creyente? Bueno, esto es parte de lo que todos como creyentes debemos apuntar hacia el 2026. Algunas veces se hace diferencia entre el pastor y las ovejas, pero creo que todos somos hijos de Dios y todos somos necesitados de ver cuál es la manera de Dios, qué piensa Dios que debe tener los creyentes en su vida diaria. Dios siempre nos ha llamado a un constante caminar con Él. Quiere que para este 2026 caminemos con Dios, estemos con Él, pero ¿cuál será la manera que Él tiene para ello? ¿Cómo caminar con Dios? Bueno, recuerdo un pasaje en el que Moisés estaba teniendo uno de esos episodios difíciles con el pueblo. Dios le dice, vaya, pero yo no voy. Pero en medio de ese estar con Dios se suscita otra conversación muy agradable donde Moisés olvida que había un pueblo que había hecho diferentes situaciones pecaminosas o había estado mejor en situaciones difíciles en contra de Dios, y comienza él a mirar a Dios y a experimentarlo y le dice, muéstrame tu gloria. Y yo creo que ahí es donde radica lo que Dios quiere. Hay un texto en Corintios, dice que en la faz de Jesucristo podemos conocer la gloria del Padre. Entonces, en otras palabras, necesitamos tener la perspectiva de Dios, es mirarlo tal cual lo hizo Moisés. Y él dice, muéstrame tu gloria. Y yo creo que todos hemos conocido este pasaje, pero me sorprende la manera en la cual el Señor le muestra la gloria a Moisés. Dice, no puedes verlo todo, pero vas a ver mis espaldas. Y creo que, no sé si todos en algún momento han creído que Moisés vio las espaldas literales de Dios. Como una figura física. Como si hubiese sido una figura física, cuando se usa un lenguaje figurado, porque el texto allí en Éxodo capítulo 34 nos muestra qué fue lo que pasó y es a lo que Dios quiere hacer referencia, ¿sí? El versículo 6, después de que Dios cubre los ojos de Moisés y pasa enfrente de él, el versículo 6 del capítulo 34 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo no sé qué pensamos al escuchar estas palabras. Es Dios, inmediatamente va a revelar su gloria a Moisés, deja escuchar sus palabras mostrando quién es Él. Y cuando está mostrando quién es Él, aparece lo siguiente, versículo 8. Entonces Moisés
apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Tú me decías, ¿qué quiere Dios? Que le conozcamos. ¿Recuerdas aquel pasaje? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y recuerdas aquel pasaje también que dice que si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en que conoce al Señor. En que me conoce. Y lo que Dios quiere es que conozcamos de Él. Así que si Él desea que conozcamos de Él, si nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Que te conozcan. Entonces, cuando vemos estos momentos de intimidad y que la intimidad con Dios tiene que ver con sus palabras y que nuestro corazón va a ser transformado, entonces la respuesta a lo que ahorita mencionábamos es Dios quiere que podamos conocerle y que podamos entender que las palabras de Él son valiosas porque nos permiten conocerlo a Él. Cuando le preguntó Moisés a Dios acerca de hasta dónde llega la maldad o hasta dónde Dios tiene en cuenta mejor la maldad, cuando le preguntó Moisés a Dios si Él guardaba la misericordia, si perdonaba la iniquidad, la rebelión y el pecado, si castigaba y no tenía por inocente al culpable, no lo preguntó, preguntó por su gloria, es decir, por su carácter. Y su palabra, cuando vino y fue proclamada delante de Moisés, Moisés tembló a tal punto de esa gloria, del conocimiento de ese Dios, porque las palabras definen a ese Dios, su palabra le define, se postró y adoró. Entonces, una vez más, comprendiendo que Dios quiere que le conozcamos, entonces la Biblia se convierte en una pieza fundamental para yo tener una relación con Dios. No un texto literario, sino Dios mismo hablando con nosotros. Revelándose a nosotros. Fue el medio que Dios decidió, Lairi, qué grandioso, qué gran misericordia la de nuestro Dios. Y no sé cuántos de nosotros, no sé, Lairi, si has meditado en este mes la misericordia de Dios de que podamos tener su revelación en nuestro idioma, ¿cierto? Porque recordamos hace algunos años la iglesia no tenía acceso a la Biblia en su idioma, en el idioma del pueblo, sino que solo lo tenían algunas personas que sabían latín, ¿cierto? O algún idioma en el que la Biblia estuviese, pero no era para el pueblo. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener las escrituras, pero tener las escrituras físicas no es suficiente. Porque hoy en día tenemos aparatos electrónicos, dispositivos, el celular, un computador y podemos acceder a la Biblia no solo en nuestro idioma, sino en otros y en muchas versiones dentro de nuestro idioma. Pero la pregunta es, ¿qué tanto realmente conocemos al Dios que se ha revelado en las Escrituras? ¿Qué tanto conocemos a Dios por medio de su palabra? ¿Qué tanto leemos las Escrituras? ¿Qué tanto tiempo pasamos no solo leyéndolas como si estuviésemos leyendo un libro cualquiera de historia, sino leyéndolo detenidamente, meditando en lo que Dios ha revelado acerca de él, ¿cierto? Porque, Lairi, creo que estás de acuerdo conmigo en que si Dios, el Dios eterno, creador de todo, se ha revelado, pues aquel ser humano que no acuda a su revelación para conocerle sería un necio, estaría actuando neciamente, ¿cierto? Pero mira que volvemos al mismo asunto. Años atrás, 1500, 1600, muchos pueblos, ni siquiera al español estaba traducida la Biblia y la gente no tomaba una lectura de la Biblia, entonces quisieron encontrar las razones obvias por las cuales no, y era, porque la Biblia no está en el idioma del pueblo. Pero creo que no fue esa la razón, porque hoy tenemos muchas versiones, creo que tengo tal vez unas 8 versiones aquí en este aparato. Al acceso de un clic. A un clic de distancia, y en medio de eso no se leen las escrituras, es decir, que una vez más llegamos a la misma conclusión, es el aprecio en el corazón por las palabras del Dios infinito y eterno. Es infinito, alguien me ha dicho, pero es que no le puedo conocer. Es cierto, nadie podría conocer la inmensidad de Dios, pero sí podemos conocer la parte de Dios que Él quiso mostrarnos a nosotros a través de las Escrituras, pero debemos valorarlas profundamente. Con razón el salmista decía, cuánto amo tu ley. Ahora, ¿yo puedo amarla y tener pereza para hacer mi tiempo devocional? Yo creo que sí.
¿sí? Yo puedo amar mi trabajo y querer seguir durmiendo, querer preferir un descanso, preferir una película, todo eso. Y es que debemos entender que nuestra naturaleza no desea, es pecaminosa, desea lo que no es de Dios y constantemente menospreciamos la palabra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para crecer en ese aprecio? Es la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento, porque vamos a entrar a un 2026 y el deseo es que podamos crecer en ese entendimiento, crecer en cómo caminar con Dios, y aquí están las escrituras. ¿Qué crees, Fander? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, de manera práctica, número uno, creo que debemos de entender que las escrituras nos han sido dados por la gracia de Dios y para el bien de nuestros corazones, ¿cierto? Cuando yo entiendo esto, que tener las escrituras es un regalo de Dios para mí, pero también que es un mandamiento que lo conozca, entonces yo puedo analizar mi vida, y si me doy cuenta que he estado falto en esta área, creo que lo primero que voy a hacer es acercarme al trono de la gracia de Dios para arrepentirme, ¿cierto? Y la Biblia dice que Dios es rico en misericordia para reconocer, Señor, ha sido una falta de aprecio en mi corazón por ti, ha sido una falta de prioridad, ¿cierto? Es que tengo otras cosas como prioridad aparte de ti, y creo que eso es lo primero, reconocer, tengo que evaluar mi vida, qué es lo que me pasa, porque si no podría convertirme en un cristiano o en una persona que viva su vida con excusas constantemente. Siempre hay un pero, siempre hay un por qué y no. Lo primero es venir delante del Señor, bajar todos los escudos de defensa y decir, Señor, perdóname, es pecado, arrepentirnos, pedir que su gracia nos limpie, pero número dos, saber que tengo el privilegio de acudir a las Escrituras, ¿cierto? Ahora bien, Lairi, creo que las Escrituras, para leerlas efectivamente, necesitamos acompañarlas también de algo más, ¿cierto? Y creo que es la oración, ese segundo elemento principal. ¿Y qué tal si hablamos de por qué la oración es ese otro medio de gracia que Dios ha establecido para nosotros, y conectamos cómo esos dos elementos se pueden ver en la vida práctica, ¿cierto? Como creyentes. Bueno, déjame conectar desde donde hablabas ahorita de ese aprecio y cómo hacerlo crecer en un arrepentimiento, porque claramente hemos hecho lo mismo que el Señor acusó al pueblo de Israel de menospreciar su palabra, lo hemos hecho. Y nos arrepentimos y no te deseamos como yo debería desear a Dios. No deseo y no amo las palabras, no medito en ellas todo el día como la Escritura me dice que deben ser mis afectos y yo arrepentirme en ello. Pero creo que vale resaltar que la oración se convierte en ese mecanismo de ayuda para poder ir a las Escrituras. Creo que lo único que poseemos es aquello que en un momento podemos también pedir de parte de Dios, no de nuestra capacidad. Así que yo puedo decirle, Dios, por favor, ayúdame a desear tu palabra. Ayúdame a que yo ame tu palabra, a que yo valore tus palabras, a que yo comprenda tus palabras. Y hay una confesión de fe que define la oración como un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con confesión de pecados y reconocimiento con gratitud de sus misericordias. ¿Qué significa esto o qué quiere hacer entender esta definición de oración? Es que yo tengo unos afectos que tengo que venir en oración y rendir al Señor. Mis afectos. Aquí estoy, Dios, y quisiera ir y seguir durmiendo o hacer otras cosas en lugar de estar aquí, pero yo quiero rendir esto, mis deseos, y te pido que tú, por favor, me enseñes a valorar tu palabra. Entonces ya la voluntad de Dios, que es que yo le conozca por medio de la palabra. Entonces esa oración empieza a convertirse junto con la escritura en una relación cercana con Dios que se vuelve vida y transformación en el ser humano. Y recomiendo esto, Fander, de una forma práctica, es en el momento de ir a orar, como nuestra mente divaga, y tal vez son 5, 10, 15 minutos en divagar nuestra mente, ¿qué tal si hacemos una oración corta? Señor, deseo hoy conocerte,
Deseo estar contigo. Sé que mi mente se puede ir a otro lugar. Perdóname porque no valoro estar contigo en este momento de oración y no valoro las escrituras, pero te ruego que tomes mi corazón y lo inclines para que pueda escucharte, que me des un afecto por tu palabra mayor hoy y que me des entendimiento para ella. Amén. Y tomo la Biblia. Y empiezo a leer una porción que ya quisiera que tocásemos cómo tener un hábito de lectura o un plan de lectura, pero tomo la lectura bíblica y cuando tomo esta lectura bíblica comienzo a leerla pensando en lo que está sucediendo allí al comienzo de mi tiempo devocional, después de una pequeña oración y luego de que tal vez lleve una porción o haya terminado ese párrafo o ese punto o ese espacio que quiero leer para ese día, entonces voy a meditar en ella y en una oración. Dios, quiero conocerte más. ¿Qué dice este texto de ti? Déjame saber qué dice este texto de ti. ¿Qué dice acerca de mí? ¿Cómo puedo conocerme yo? Y empieza a entrelazarse la escritura con la oración. Y en otras palabras, mi oración se nutre de lo que voy conociendo de las escrituras y lo que estoy orando ya no es simplemente algo egoísta porque solamente llego presentando un montón de peticiones que ni siquiera tal vez están alineadas con la escritura, pero veo a Dios como aquel que puede ayudarme en todo esto y en efecto es nuestro ayudador, pero no lo tomo desde la escritura y empiezo a mirar cómo Dios se revela santo y cómo puedo meditar en su santidad, cómo se revela soberano y su gobierno y lo conecto con mis vivencias y empiezo a orar con mis hijos, con mi cónyuge, en el trabajo y a mirar cómo ese texto de Dios y empiezo a tener una conversación con Dios, el texto y la oración, y no se convierte simplemente en un checklist donde oré, leí las escrituras y me voy. Y al final, regularmente he escuchado esto en muchos, oro 40, 50 minutos, en algunos, media hora, y tomo 5 minutos de lectura y me voy, pero cuando salgo de mi habitación ni siquiera recuerdo de qué estuve leyendo. Entonces, esa oración tiene que ver con cómo yo me presento delante de Dios para que mi vida sea transformada. ¿Sí? ¿Has experimentado esto? Sí, absolutamente, Lairi. De hecho, creo que con lo que nos acabas de decir, como que nos ayuda a dos cosas. Número uno, aquellos que dicen, es que yo no sé qué orar. Es que también están estas personas, ¿cierto? Como hay por un lado quienes dedican mayor parte tal vez de sus devocionales a orar y muy poco a las escrituras, pero hay tal vez otros que dicen es que no sé qué orar y tal vez nos están escuchando algunas personas que dicen yo no oro porque qué digo, no sé qué decir, pero también de pronto otras personas que dicen ¿para qué orar si Dios todo lo sabe? ¿Cierto? Y de pronto tienen el entendimiento, de pronto viene a la mente como si orar fuera informar a Dios, pero Dios es omnisciente, en efecto Dios todo lo sabe, esto es cierto. Pero cuando oramos estamos conectando este entendimiento de quién es Dios, de lo que Él ha revelado por las Escrituras y lo podemos entonces entrelazar con la oración al rendir nuestra voluntad a Él, ¿cierto? Al suplicar que seamos conformados a Él, porque no sé si te pasa al aire que también hay algo cuando nos presentamos frente a las Escrituras, leemos un texto y por la gracia del Señor como que Él abre nuestros ojos, como que quita un velo, como que rasga un velo de nuestros ojos, el Espíritu Santo obrando en ese momento, ¿cierto? Y creo que esa es la obra del Espíritu Santo constantemente en el creyente. Y cuando Él abre, como que vemos nuestra propia condición, al ver como la condición de Dios, no sé, como un espejo, como dice la Biblia, ¿cierto? Que ella es como un espejo y vemos ahí como los atributos de Dios, su santidad, cómo Él no cambia, cómo Él es perfecto, su medida de amor, su medida de paciencia, y nos comparamos a nosotros y lo vemos a Él santo y cada vez crecemos en esa comprensión de su magnitud, pero a la misma vez nos vemos a nosotros tan débiles, tan miserables, tan pecadores, y se convierte la oración entonces en ese medio de yo doblegar mi voluntad, saber que Él es soberano y depender de Él, ¿cierto? Dependencia constante, Laili. Y creo que pienso en Cristo Jesús, el ejemplo que nos dio, siendo Dios, vivió una vida constante de dependencia a su Padre. Y si lo hizo Cristo Jesús, ¿cuánto más nosotros, cierto? Qué gran necesidad la que tenemos de
de estar en esta vida diaria devocional con el Señor. Y creo que esta está haciendo una exhortación a todos, no importa si es un creyente de mucho tiempo, ahorita lo decías, no hay una distinción porque dentro del redil todos somos ovejas, ¿cierto? No importa si tenemos un título de líder o pastor, todos tenemos este llamado a la comunión con el Señor, o si tal vez es una persona que nos escucha y recién ha creído en el Señor Jesucristo, ese es un llamamiento para pasar tiempo con el Señor, ¿cierto? Creo que esta es la exhortación, como el llamado a una vida devocional, pero no una vida devocional religiosa, no una vida devocional como por cumplir, sino una vida devocional que encuentra en Dios su dependencia, su satisfacción. Y creo que esto solamente puede darse por la gracia del Señor, pero ya lo hemos visto a través de las Escrituras, a través de las cuales Dios nos hace y nos permite crecer en entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros, y luego en la oración, donde yo digo, Señor, doblego mi voluntad a ti, donde oro aquello que leí por las Escrituras, ¿cierto? No sé, Lairi, si quieres compartirnos algunas maneras prácticas de aplicar esta vida devocional como creyentes en el día a día. Claro que sí, yo creo que a esto es a lo que le apuntábamos al querer grabar este espacio, querer alentar a la iglesia a que tome conciencia de la importancia de la vida devocional, que tome conciencia de que viene un año en el cual podemos tal vez titularlo Caminando con Dios. 2026 sería un buen título, ponerlo en nuestra habitación o en nuestra casa y recordar que Dios nos creó para que pudiéramos conocerle y al conocerle darle gloria. Y creo que es necesario poder implementar cosas como lo que hablábamos ahorita para enfrentar esas debilidades que tiene nuestra carne frente a ese pasar tiempo con Dios. Y podemos implementar tal vez un devocional en la mañana, porque en la tarde estamos muy cansados y no tenemos nuestros 5 sentidos, o en la noche para poder pasar tiempo con Dios. Pero para yo tener un devocional en la mañana es demasiado importante acostarme temprano. O sea, nos estás hablando de maneras prácticas en las cuales podemos llevar realmente una vida devocional, ¿cierto? No solamente dejarlo como en el pensamiento de sí, debo de tener una vida devocional, sino bueno, qué medidas prácticas de acuerdo también a mi horario, ¿cierto? Podríamos decir, también a mi rutina de día. Es una disciplina espiritual la vida devocional. Ahora, como es disciplina, no deja por fuera la gracia. No, al contrario, es una disciplina que presupone la gracia. Es decir, sabe dónde encuentro ese lugar de refrigerio, donde puedo estar con Dios en comunión con Él, donde puede ser mortificado el pecado. Entonces yo digo, necesito planear mi vida devocional, necesito pasar tiempo con Él. Entonces voy a acostarme temprano y voy a colocar, yo tengo una alarma para acostarme. Regularmente suena y me acuesto después de ello, pero me recuerda que tengo una cita que cumplir a la mañana siguiente y que debo descansar para tener mis 5 sentidos puestos en el tiempo de oración. Y entonces levantarme. Muchos quizás se levantan y prefieren hacer su devocional o piensan que sería mejor hacer su devocional y luego arreglarse para luego salir a su trabajo o estudio, pero un consejo práctico también sería cuando suena la alarma, ponerla lejos, ya eso lo hablamos ahorita. Para no apagarla y volver a posponer y 5 minutos. Quedar 30 minutos así, al final no se hizo el devocional por estar apagando la alarma. Por estar posponiendo la alarma. Pero si la pongo lejos, entonces me levanto y estos hábitos al comienzo son difíciles, oro a Dios que pueda ayudarme en ello, me levanto inmediatamente, mi consejo es arreglarnos, entonces vamos a bañarnos, vamos a ponernos bien y vamos a tener nuestro devocional en un lugar que no sea nuestra cama, porque la cama es para dormir, claro. Y nuestra mente ve la cama para dormir, para descansar. Y si luego nos ponemos dentro de las cobijas, esto va a ser algo mucho más difícil, pero si nos bañamos y salimos y tenemos el devocional, si es posible en otra habitación, un estudio o en la sala de la casa, en ese lugar, ya después de estar bañados, tengo mucho más para ello. Y como lo mencionábamos ahorita, esto puede ser tanto para los niños, tanto para los adultos, para las personas de edad,
que tengamos unas disciplinas espirituales. Y yo digo, voy a tener un tiempo devocional de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, y está programado dentro de mi agenda. Si el precio que hay en mi corazón por las escrituras y mi relación con Dios a través de la palabra y la oración es alto, el valor que le doy es alto, entonces voy a ponerlo en mi agenda todos los días. Y voy a batallar. Ahora, yo no quisiera que nos desanimemos cuando no se cumple una vez o no se cumple 2 veces. Porque nos pasa y hemos charlado cómo batallamos, hemos compartido mucho cómo lo hacemos y hemos compartido estas estrategias. Entonces, si eso sucede, una vez más me levanto, Señor, es mi falta de aprecio por tu palabra, sígueme transformando, aquí estoy de nuevo, aquí quiero estar y quiero comenzar una vez más. Por otro lado, me gustaría dar este último consejo y es tener un plan de lectura, porque también son muchos los que me dicen, ¿qué leo? ¿Dónde busco en la Biblia? ¿Cuál texto leo? ¿Qué es mejor? Y regularmente hemos dicho, vamos a leer de negrilla a negrilla. Bueno, yo quiero aprovechar este fin de año para que tengamos un plan devocional. Hay un plan devocional, seguimos un plan devocional este año como familia. Los niños leyeron todo el Nuevo Testamento durante el año y también está para leer la Biblia completa durante el año. Se leen algunas porciones de la Biblia ya establecidas para cada día y es muy bueno porque es de 25 días. Es decir, sí, fallé durante el año en algunos momentos y no lograba tener esa constancia, ocupaciones, cansancio, trabajo extra, mucho, pero luego tenía otros 5 días para ponerme al día y voy a otro mes y así puedo pasar tiempo con las escrituras y poder tener el menú completo, porque muchas veces pasa de que cuando voy a la Biblia voy por un versículo y creo que ese ya es mi tiempo devocional, que me manda una aplicación y creo que eso saca la Biblia del contexto, no sé qué es lo que Dios realmente quiere, o me leo un comentario, lo cambio por la música o lo cambio por alguna predicación y mi tiempo personal con la escritura no puede ser cambiado por ello, y por eso un buen plan de lectura bíblico nos puede ayudar para este próximo 2026, caminar con Dios en esa cercanía, en esa presencia que hay en las escrituras y en la oración. Claro, un plan de entrenamiento para un deportista es fundamental para lograr alcanzar sus objetivos, ¿cierto? Y creo que como creyentes también un plan de lectura bíblico nos ayudaría a ser constantes, sistemáticos y a conectar, ¿cierto? Eri, me gustaría de pronto mencionar para finalizar que es importante para un creyente tener un lugar y una hora, como lo decías, para hacer su devocional y pasar tiempo con Dios, porque de pronto también podríamos caer en el error de decir, no, yo puedo orar en cualquier parte donde esté, ¿cierto? O puedo pensar en un versículo bíblico donde sea que esté. Y es cierto, la Biblia nos dice que oremos en todo tiempo, ¿cierto? No importa si estamos en nuestro trabajo, en nuestro colegio, universidad, en la casa. La Biblia nos dice que estemos orando constantemente y meditando en las Escrituras, pero qué importante, como lo mencionabas, es ese tiempo en el que con toda la disposición, todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi mente está puesta en ese espacio, ¿cierto? Y para algunos de nosotros es más fácil en la mañana, cuando apenas va a iniciar el día, ¿cierto? Pero para otros puede que tal vez por sus horarios de trabajo, hay personas que tal vez trabajan durante la noche, ¿cierto? Y llegan a descansar, pero luego se levantan tal vez en la tarde y pueden conectar con ese tiempo, ¿cierto? Es una cuestión de prioridad, entonces lo importante es hacer también, creo que un cronograma, ¿cierto? Ok, de pronto si tengo una rutina constante y es la misma rutina durante el año por los horarios de trabajo, ok, ¿en qué momento lo voy a establecer? O si tal vez mi rutina de vida cambia por mis trabajos, tengo turnos que rotan, de pronto un trabajador que nos está escuchando y sus turnos rotan, ok, ¿qué voy a hacer cuando esté en este turno o en este otro? ¿Qué medidas prácticas voy a aplicar, cierto? Qué bueno poder proyectarnos a un 2026 en que tengamos esto. Richard Baxter, un hombre puritano que escribió mucho sobre consejería, ¿no? Directorio Cristiano es uno de sus libros, pero él dijo una vez, quien descuida el trato diario con Dios en secreto, difícilmente mantendrá una fe viva en público. Wow, es la base entonces. Es la base. Que Dios nos ayude. Amén. A todos en un 2026, como se le dijo a María, escogió la mejor parte, la cual no le sería quitada. Creo que la escogió en su corazón Fander y creo que estamos en un tiempo apropiado para que como iglesia escojamos esa mejor parte
de todo lo que hemos hablado hoy, que podamos decir, yo quiero, no puedo, solo necesito la gracia de Dios. Amén. Y Él es el que me va a llevar de la mano, pero le doy un precio alto a esto en mi corazón, y cuando cambie el precio en mi corazón, entonces voy a poder tomar decisiones, voy a poder hacer todo lo que hemos hablado en esta hora. Esperamos que como iglesia puedas proyectarte a un 2026 caminando con Dios, en el cual pueda ser la escritura, el estudio de la palabra, una prioridad para tu corazón, en el cual batalles día a día, y cuando sientas que resbales, recuerde lo que un día dijo Asaf cuando entró allí al templo y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y qué deseo en esta tierra fuera de ti? Nada. Que podamos ver un 2026 de esta manera, un deseo de Dios, de conocerle, de estar con Él, como lo decía también David cuando mencionó y dijo que una sola cosa he demandado del Señor, y esta buscaré, que esté yo todos los días contemplando esa santidad de Dios, inquiriendo, es decir, recibiendo consejo en su santo templo, allí en el lugar de Dios, pasando tiempo con Él. Este es el llamado que Dios nos hace para este 2026, así que te invitamos a que lo coloques en tus propósitos y caminemos hacia ello. Dios te bendiga. Dios te bendiga.